Hola, buenos días. Bienvenidos a la sexta semana de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar viendo nuestra segunda clase de la sección de Historia de las Matemáticas y vamos a estar focalizándonos en la cultura griega y en el aporte de los griegos al desarrollo de las ideas fundamentales de las matemáticas. Nos vamos a dar cuenta que en este periodo se desarrollaron eh, ideas fundacionales de lo que después se va a considerar la matemática más rigurosa. Aparece la idea de la demostración, aparecen, eh, aparece un vínculo con la filosofía, un vínculo con la sociedad civil que en la civilización de Mesopotamia y de Egipto no se había visto. Hay un desarrollo conceptual que da origen a la idea de ciudad. Las ideas matemáticas son bastante más sofisticadas y un poco de eso vamos a estar discutiendo durante esta clase. Bueno, se conoce a la cultura griega como la cuna de la civilización de Occidente, como la cuna de nuestra civilización moderna. En gran parte es la primera civilización que conocemos que le da un lugar fundamental a la idea de ciudad. Para ellos la polis, ¿cierto? Era la ciudad y la conciben desde una perspectiva bastante amplia, incluso con ideas de democracia, por ejemplo. Ahí nace la democracia. Está la idea de parlamento, está la idea de, de legislar, está la idea de, de hacer actividades para el entretenimiento. Nace el teatro griego, nacen los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que son las primeras versiones de lo que conocemos hoy día, y un culto esencialmente al ser humano. Si bien es cierto, eran bastante teístas y politeístas, por primera vez aparece la idea del ser humano como un modelo a replicar en términos de belleza. Las proporciones áureas empieza a aparecer en la arquitectura, empiezan a aparecer también ideas más claras sobre cómo construir, qué materiales utilizar. Es realmente la cuna de la cultura moderna desde una perspectiva más amplia, de la idea de ciudad, la idea de país, la idea de tener un ejército un poco más profesional con lo que contaban eh, las, los primeros pueblos, las primeras civilizaciones. Eh, Hay una idea también bastante más clara del comercio, una idea más clara de la civilización, y justamente es en este espectro donde hay espacio para el desarrollo de matemática, siempre vinculada con problemas de la ciudad, problemas de el comercio, entre otras cosas. También hay una idea bastante más clara de, de la astronomía. Ya hay conceptos e ideas matemáticas que se empiezan a desarrollar para medir de manera más precisa posiciones, movimientos de los objetos celestes. Eh, y bueno, vamos a estar también discutiendo de eso. Entonces, bueno, los griegos son este pueblo que habita en la península balcánica, ¿cierto? En las costas de Asia Menor, en las costas también bueno, del Mediterráneo. No están unidos por un Estado o una unidad política, digamos,
que los cohesione, sino más bien es una cultura. Una cultura tiene una lengua, tiene un lugar espacial, y eso es lo que los vincula, digamos, no los vincula otra cosa. Se organizan en ciudad-estado, ¿cierto? Lo que llaman las polis. Em, Aparece Atenas como un gran foco de desarrollo político, democrático, intelectual, filosófico. Aparece Esparta también, ya desde con un desarrollo un poco más militar, un poco más armamentista, con lo que eso significaba en esa época. Eh, y bueno, fueron colonizadores de las costas del mar Mediterráneo en distintos países que, bueno, a la época no eran países, sino que eran territorios que ellos iban conquistando. Eh, Fueron colonias más bien comerciantes. Ya había una idea bastante más clara de lo que era la agricultura, de lo que eran las posibilidades del mercado, de las posibilidades de las materias primas. Ya hay una idea más clara de lo que es la importancia de la vestimenta. Si bien es cierto, no es muy sofisticada, pero ya la ocupan para otros fines, incluso ornamentales, para fiestas religiosas, para atender el Senado. Eh, Hay una idea más clara del arte, de las proporciones, ¿cierto? De la arquitectura. O sea, ya no solo construir de manera sólida, sino que también con un estilo propio, y eso viene también con desarrollos o ideas más claras de lo que es de lo que son las posibilidades de la geometría, entre ellas la perspectiva. Ellos la desarrollan, el arte hasta antes de los griegos era un arte en 2D, donde no había ni perspectiva ni había idea de volumen que podía ser expresado de alguna forma en 2D, ¿cierto? Porque finalmente todas las pinturas, el desarrollo artístico, arquitectónico, siempre va a tener un soporte en 2 dimensiones, pero esta idea de perspectiva te da una imagen bueno, aquí hay una idea de noción de espacio que es más que 2 dimensional, sino que es 3 dimensional. Bueno, la civilización griega va teniendo, la griega antigua va teniendo hitos fundamentales, ¿cierto? La erupción del volcán Tera, la guerra de Troya, ¿cierto? El caballo de Troya, y ustedes ven con los guerreros al interior, eh, las primeras Olimpiadas, eh, Homero escribe, ¿cierto? La Ilíada en esa época, y bueno, la recitaba a viva voz, y aquí vemos, por ejemplo, la importancia que tiene la escritura, porque finalmente fueron los mismos ciudadanos que reconstruyeron la Ilíada y la Odisea a partir de sus recuerdos de cuando Homero iba recitando estos poemas épicos, ¿cierto? En las plazas públicas de, de Grecia, de esa época. En el año 650 a.C., Esparta pasa a ser un polo, un foco de desarrollo militar, como estuvimos discutiendo, ¿cierto? Se construye el templo de Zeus, está la batalla de Maratón, bueno, el Pericles, ¿cierto? Es un gran emperador griego que, que empuja el desarrollo de la civilización desde varias perspectivas. Se construye el Partenón, este templo de devoción a los dioses griegos, ¿cierto? Está la guerra del Peloponeso, bueno, y la llegada al poder de Alejandro el Grande, ¿cierto? Bueno, como también comentamos, uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de la civilización, de una civilización en general, es la escritura y el desarrollo de una lengua que permita la transmisión de conocimientos de generación en generación
En particular me parece fundamental que aprendan el alfabeto griego por un tema más bien práctico, y es de que lo seguimos utilizando los matemáticos hasta el día de hoy para expresar ideas o conceptos. Ustedes ya tienen probablemente algún tipo de exposición a estas ideas, ¿cierto? Alfa, beta y gamma, normalmente se llaman los ángulos de los triángulos. Ustedes ya probablemente vieron eso a nivel escolar, pero después en cálculo 1, por ejemplo, van a ver delta y épsilon. Hay una definición de continuidad de funciones que es con el épsilon delta. Bueno, teta son los valores que uno le da a los parámetros en estadística, el iota aparece en física, el kappa también aparece en física, el lambda lo ocupan los físicos, por ejemplo, para las longitudes de onda, el mu lo ocupan los probabilistas para decir lo que significa una medida, el nu también, el chi lo ocupan los estadísticos con el chi cuadrado, el omicron, en la notación gran, la, la gran O y la pequeña O se ocupa en ciencias de la computación. El pi ustedes lo conocen, ¿cierto? El rho aparece en mecánica de fluidos como densidad. El sigma, bueno, es el símbolo de la sumatoria, es el símbolo de los estados microcanónicos en mecánica estadística. El tau es el tiempo de relajación. En física, el epsilon se ocupa también en física de partículas. El phi se ocupa de la razón áurea, por ejemplo. Este chi, bueno, este también, perdón, me equivoqué ante el si y el ji. Este chi es el del chi cuadrado. El psi es la función de onda, por ejemplo, en mecánica cuántica es ese psi, y omega se ocupa, por ejemplo, en teoría de probabilidad. ¿Verdad? Di un ejemplo por cada letra de utilización en matemática, ¿no? Y en física. Pero la verdad es que se ocupa mucho más de lo que yo acabo de mencionar. Pero solo para que se hagan una idea de lo importante que es aprender eh, este, el alfabeto griego, porque él nos va a acompañar a lo largo de todo su, no solo su carrera de ingeniería matemática, sino probablemente el resto de sus vidas si siguen vinculados a esta disciplina. Entonces, bueno, como discutimos hace un par de clases, el desarrollo de la matemática griega está fuertemente influenciado por estos tres personajes, aunque son muchísimos más, pero está Tales de Mileto, tal vez uno de los primeros matemáticos importantes de la civilización griega. Pitágoras de Samos, también otro gran pensador, eh, filósofo, no solo matemático. Y Euclides de Alejandría, que, bueno, tal vez es con el matemático con el cual vamos a comenzar la discusión de esta clase. Bueno, él fue uno de los matemáticos más importantes de la cultura helénica. Él escribió el libro de los elementos. El libro de los elementos no es claro que tenga desarrollos propios de que él haya inventado, digamos, que son teoremas de él, sino más bien es un compendio que, que sintetiza el saber hasta la época. O sea, él fue capaz de sintetizar todo el conocimiento de la cultura de Mesopotamia, ¿cierto? Entre el Tigris y el Éufrates, ¿cierto? Estamos viendo que ahí son los primeros registros que tenemos escritos en estas arcillas o en piedra de desarrollos matemáticos propiamente tal. Eh, y bueno, él fue capaz de sintetizar todo el conocimiento de esa cultura, ¿cierto?
de Mesopotamia y de Egipto, y desarrollos de la primera parte del- de la civilización griega en este libro llamado Los Elementos. Entonces, es muy importante, es uno de los libros matemáticos más importantes de la historia de la matemática. Y bueno, si tienen la oportunidad de hojearlo en algún momento, es realmente una, una maravilla. Bueno, la verdad es que si lo ven en su versión original, ¿cierto? Va a ser muy difícil de entender. Em, pero hay traducciones al lenguaje moderno, a las ideas modernas, y aquí vemos realmente la profundidad y lo sofisticado que era el pensamiento de Euclides para desarrollar ideas fundamentales que pueden ser pilar del desarrollo de otras ideas en, no solo en geometría, sino más bien en matemáticas. Este no es solamente un libro de geometría, sino más bien es un libro de matemáticas, de toda la matemática que existía hasta ese entonces. Otro filósofo matemático fundamental en la historia de la matemática es Pitágoras, Pitágoras de Samos, ¿cierto? Pitágoras hizo desarrollos no solamente en la formalización y conceptualización de ideas sobre geometría, sino que también era un inventor, tenía ideas también relacionadas a aspectos más prácticos, por ejemplo, la música. De Pitágoras viene la octava, ¿cierto? La octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Relaciones en la octava, un medio, la octava, cuatro tercios, bueno, esas son distintas frecuencias que dan origen a lo que hoy conocemos como las notas musicales, y esto viene dado de un entendimiento más profundo del concepto de fracción, el conocimiento y la idea de fracción entre números enteros, y justamente el desarrollo conceptual de esas ideas llega al origen también de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo dos catetos de largo 1, ¿cierto? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Bueno, entonces la hipotenusa tiene que medir algo que en la época no se conocía bien cómo conceptualizar, no está la idea tan clara de qué es un número irracional. Y bueno, hoy día ya sabemos qué es lo que es un número irracional, ¿cierto? Un número irracional es un número que no puede ser expresado como un- una fracción entre dos números enteros, ¿cierto? Raíz de 2 no se puede escribir como una fracción de dos números enteros, y, y bueno, en la época de Pitágoras ya existía la matemática lo suficientemente avanzada como para poder demostrar con argumentos lógicos deductivos que ese número que aparecía como la hipotenusa de dos catetos de largo 1, eso da origen a este tipo de números nuevos que no pueden ser expresados eh, como cociente de dos números enteros. Hoy sabemos que hay muchos más, ¿cierto? Pi es otro ejemplo, la exponencial es otro ejemplo, entre otros, ¿cierto? Pero bueno, es de la época de Pitágoras, eso es lo más importante, que sepan que ya está esta idea más clara de que es un tipo nuevo de números que no caen en la categoría de aquellos que se pueden expresar como cociente de dos números enteros, ¿cierto?
En esa época, claro, no existían las aproximaciones numéricas que podemos hacer hoy día, entonces las primeras ideas eran que bueno, raíz de 2 es como 7 quintos, más o menos, ¿cierto? 7 quintos es como 14 décimos, ¿cierto? Es como 0,14, pero hoy día sabemos que tiene una expansión decimal infinita. De esta época también es Zenón de Lea, ¿cierto? Del 490, 430 aproximadamente, BC, ¿cierto? Before Christ, antes de Cristo. Eh, el mayor aporte de Zenón de Lea fueron las paradojas. Yo ya estuvimos discutiendo en clases anteriores la paradoja de avanzar la mitad de lo que me queda, ¿cierto? Entonces, yo avanzo la mitad de lo que me queda y avanzo la mitad, después avanzo la mitad de lo que me queda, avanzo un cuarto, y esto permite justamente tener una conceptualización clara de lo que son las fracciones, permite justamente desarrollar esta idea de avanzo la mitad de lo que me queda, y siempre esta idea asociada a un acto físico, que es avanzar, yo la puedo avanzar una cantidad fija de metros o de centímetros, la puedo expresar como potencias de 2, ¿cierto? Esto es 1 partido por 2 elevado a n, ¿cierto? 1 partido por 2 elevado a 1 es un medio, 1 partido por 2 elevado a 2 es un cuarto, 1 partido por 2 elevado a 3 es un octavo, 1 partido por 2 elevado a 4 es un 16 y así, 1 partido por 2 elevado a 5 va a ser el siguiente, 2 elevado a 6, y las exponenciales crecen, crecen, crecen muy, muy rápido. Este es el problema inverso, ¿cierto? Al problema de cuántas veces necesito yo doblar un papel para ir a la luna, ¿cierto? Aquí es 1 partido por 2 a la n, y en el otro caso es 2 elevado a n, ¿cierto? Como esta cosa crece tan, tan rápido, con solo 42 pliegues yo llego a la luna. Aquí con 42 pliegues, imagínense lo pequeño que puede ser el número de 1 partido por 2 elevado a 42. Entonces, lo que es interesante aquí de las paradojas de Zenón es justamente el dilema intelectual que, que, se, que se presenta justamente al intentar vincular matemáticas, ¿cierto? Este mundo platónico, en algún sentido, mundo de las ideas, mundo abstracto, al mundo de la matemática, que en aquella época tampoco era una disciplina tan absolutamente abstracta, sino más bien estaba apegada, mucho más apegada al desarrollo de la civilización. Entonces, por eso es importante, hoy día se recalca el aporte de Zenón de Lea con sus paradojas. Tales de Mileto, también un gran matemático de la época un poco más antigua, Tales del año 600 a.C., él divide conceptualmente la matemática en dos: el aritmos, ¿cierto? Que es más bien la parte más prosaica en algún sentido del desarrollo matemático, ¿cierto? Ya es resolver cálculos, los cálculos aritméticos, eso él le llama aritmos, y a la parte del razonamiento intelectual, lógico, deductivo, le llaman logos, el logos. Entonces, la matemática, para él era estas dos cosas, pero separadas, ¿cierto? O sea, el tipo que estaba haciendo, uno podía hacer aritmos, o uno podría hacer logos solo con el pensamiento. El logos se daba más a las personas los ciudadanos con un espíritu filosófico más avanzado, y el aritmos más a aquellos que tenían la habilidad de poder resolver con ciertas técnicas matemáticas de la época ecuaciones o cálculos aritméticos. Entonces, esa era la división a la que llegaba eh, Tales.
Entonces, hay otros matemáticos de la época, ¿cierto? Taetetus, que logró una caracterización un poco más profunda de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son estos poliedros cuyas caras son polígonos regulares. Y si se fijan, hay solo 5. Yo no puedo hacer más que 5 poliedros regulares. Em, si ustedes toman hexágonos, por ejemplo, u otro polígono regular, ustedes no van a poder hacer un sólido tridimensional eh, con ese tipo de polígonos regulares. Pero con triángulos sí se puede. Se puede hacer el tetraedro y el icosaedro. Con cuadrados se puede hacer un cubo, ¿cierto? Perdón, con triángulos se pueden hacer tetraedros, octaedros y icosaedros. Con cuadrados se puede hacer el cubo y con pentágonos se puede hacer el dodecaedro. Pero eh, con un otro polígono regular ustedes van a poder hacer un poliedro tridimensional. Y bueno, Taetetus también desarrolla un algoritmo para verificar si dos números racionales son equivalentes o no, ¿cierto? Por ejemplo, 2/4 es lo mismo que 4/8, y eso para nosotros hoy día es muy sencillo, ¿cierto? Porque tachamos arriba abajo, entonces tenemos una notación y una madurez matemática que nos permite hacer ese tipo de operaciones matemáticas, pero en aquella época, sobre todo con números racionales más complejos, ¿cierto? Como 119 partido por 91, esto es equivalente a 446 dividido por 128, quién sabe. Eh, no era claro, digamos, no era evidente, no había esta idea de divisor, mínimo como múltiplo. Bueno, si bien es cierto, se estaban empezando a desarrollar, no estaban en el Vox Populi, ni en el conjunto de herramientas que se esperaba que los aspirantes a la administración civil tuvieran. Pongo aquí una caracterización de Euler, que es un matemático que vamos a estar explorando en la próxima clase, que él se dio cuenta de este invariante topológico, ya vamos a hablar qué es eso, de que siempre para cuando uno cuenta, por ejemplo, cuántos vértices tiene el tetraedro, uno se da cuenta que tiene 4 vértices, ¿cierto? Eh, ¿Cuántas aristas tiene? Tiene 6. ¿Y cuántas caras tiene ese poliedro? Tiene 4. Si uno hace vértices menos aristas más caras, eso siempre es 2. Pero si uno va al poliedro de abajo, que no tiene nada que ver con el poliedro de arriba, y uno empieza a contar, bueno, ¿cuántos vértices tiene esto? Bueno, tiene 8 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? Tiene 12. ¿Cuántas caras tiene esto? Tiene 6. Vértices menos aristas más caras, vuelve a ser 2. Dos poliedros, repito, que no tienen nada que ver. Y eh, Euler se da cuenta que este es un invariante topológico, entonces no necesariamente tengo que tener un poliedro regular. Cualquier poliedro va a tener B menos E más F igual 2, y bueno, después se dan cuenta que si cualquier triangulación de un objeto sin orificios es 2, pero si hay un orificio es 0, y si hay 2 orificios es menos 2, y bueno, ahí se empiezan a desarrollar otro tipo de matemáticas, pero esto lo menciono al margen, porque este no era un conocimiento de la época de los griegos. Sin embargo, inspiró matemática interesante siglos más adelante. A los griegos les interesaba de sobremanera calcular también áreas, y se dan cuenta que el círculo es una figura geométrica muy, muy particular, donde ya no es tan fácil calcular el área, no es tampoco tan sencillo em, pareciera ser algo así como
polígono de infinitos lados, ¿cierto? Porque yo puedo partir con un triángulo inscrito, o un pentágono inscrito, o un hexágono inscrito, o un octágono inscrito, y no solo inscrito, sino que también uno que pase por fuera, y me doy cuenta que mientras más lados yo le doy dando a este polígono, más me voy acercando al círculo. ¿Y qué es lo interesante de esta construcción? Lo interesante es de que yo a los polígonos les puedo calcular el área de una manera más o menos sencilla, ¿cierto? Yo pongo en el centro de este polígono un punto y empiezo a unir este punto con los vértices de este polígono y yo voy formando triángulos. Y calcular área de los triángulos es algo que los griegos sabían hacer. Entonces, si yo voy haciendo un seguimiento de cuánto va cambiando el área en la medida que yo voy agregando lados a mi polígono, yo eventualmente voy en el límite, y aquí viene la palabra clave, digamos, que va a dar pie a desarrollos matemáticos muy, muy importantes, interesantes, muchos siglos más adelante, pero esta idea de construcción al límite infinito, y ya viene ahí, este es otro concepto fundamental que también empiezan a conceptualizar los griegos el infinito, esta construcción al infinito, me permite calcular de manera muy, muy precisa el área y eventualmente también el perímetro de un círculo. Y esa construcción infinita, después nos vamos a dar cuenta que es la base del cálculo diferencial integral que Newton y Leibniz redescubren o formalizan desde una perspectiva matemática, al menos mucho más sofisticada, pero muchos siglos después. Esto es en los 1700. Entonces, bueno, esta idea ya venía desde mucho antes, cómo calcular áreas y perímetros de superficies curvas. Y bueno, una forma de hacerlo es con este método de exhaustión de aproximar curvas continuas a partir de objetos, ya sea triangulares o cuadrados, en los cuales yo sí sé calcular áreas y perímetros. Una forma de transmitir el conocimiento fue el proyecto de Ptolomeo I en el siglo IV antes de Cristo, ¿cierto? 367 y 283 antes de Cristo, esta primera gran biblioteca de, de la historia de la humanidad. Esta era una biblioteca particular, estaba en Alejandría, en lo que hoy día podríamos considerar Egipto, y, y bueno, ya venía inspirada de grandes papiros e ideas de los griegos. Fíjense en lo que están viendo ahí, es una biblioteca un poco particular porque no hay libros, hay papiros. Y la gente no se podía llevar estos papiros a la casa, pero lo que ellos ocupaban en la época, que es lo que hacían, eran ellos ordenaban estos papiros, había una especie de bibliotecario, ¿cierto? Que era el que sabía dónde estaban cada uno de estos papiros y los clasificaban por tipo de conocimiento, ¿cierto? Tipo de conocimiento matemático estaba en un conjunto de estantes, entonces uno sacaba el papiro y lo transcribía. Lo transcribía, lo devolvía y se iba a su casa con una copia, digamos, del original de estas ideas matemáticas. Y bueno, esto fue el Gran Museo de Alejandría, que bueno, lamentablemente se quema y el papiro es muy, muy frágil, y se pierde gran parte del conocimiento. Sin embargo, justamente por este método de réplica que tenían los ciudadanos, se han ido recuperando algunos de los escritos más importantes que existían en esta primera biblioteca
de de la humanidad. De esta época también es Eratóstenes, ¿cierto? Del 276 al 195, 194. Bueno, en esta época no había un registro tan claro de las muertes ni de los nacimientos, no existía lo que hoy día llamamos el registro civil, al menos no existía como lo concebimos hoy día. Y bueno, también todos los registros eran mucho más frágiles a quemarse, a perderse, a robarse. Eran, eran otros tiempos. Eratóstenes desarrolla y ya está más o menos clara esta idea de mínimo como múltiplo, máximo como un divisor, y aquellos números que no tenían otros divisores que el 1. Entonces, estos se conocen como números primos. Ya existe la primera demostración que los números primos son infinitos. Ya está esta noción de infinito bien arraigada en la cultura griega. Y esta criba de Eratóstenes era básicamente era esto de ir haciendo una lista de números enteros y ir marcando, eh, por ejemplo, llegó el número 2 y el número 2 yo sé que todos los múltiplos de 2 yo los voy a marcar con rojo. Entonces el 2 es un número primo, ¿cierto? Porque tiene como únicos divisores el 2 y sí mismo, entonces lo voy a marcar con lápiz verde. Y el 3 también, pero partamos con el 2, entonces el 2, y voy a poner en rojo todos los números que son múltiplos de 2. Entonces el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, todos esos los marco en rojo. Entonces después voy a analizar el 3. Bueno, el 3 es un número cuyos únicos divisores son el 3 y el 1. Entonces yo sé que es un número primo y lo marco con verde, pero voy a ir a marcar con rojo todos los múltiplos de 3. Entonces marco el 3, el 6, perdón, el 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 y así para adelante, ¿cierto? Después, el 4 no tengo que analizarlo porque ya tengo la certeza de que no es primo porque ya lo había marcado con rojo. Entonces no voy a ir a perder el tiempo y ya sé que no es par. Perdón, ya sé que no es primo. Voy a mirar el 5 sí es primo. Y así digo el 6 no voy a perder el tiempo, voy a mirar el 7. Después no tengo que ir a mirar el 8, no tengo que ir a mirar el 9, no tengo que ir a mirar el 10, voy a mirar el 11 y así voy completando la tabla básicamente y puedo clasificar, por ejemplo, aquí cuáles son los números primos menores que 100. Y aquí puedo contar cuántos son, clasificarlos, ver en qué número terminan, en qué número comienzan. Bueno, puedo hacer todo el tipo de análisis que viene con el hecho de poder contar, clasificar, analizar los números que son primos menores que un cierto número. Y esto, bueno, esto es el procedimiento que se llama como la criba de Eratóstenes. Otro matemático muy interesante de esta época es Arquímedes, ¿cierto? Arquímedes pasa la historia con esa famosa frase eureka, cuando se da cuenta que eh, podía calcular el volumen de cualquier superficie, sencillamente sumergiéndolo en, en un contenedor de agua al ras y sumerjo el objeto y bueno, va a desbordar una cantidad de agua que va a ser proporcional al volumen que ocupa esta superficie. Esta superficie puede ser bastante compleja. Y bueno, lo que sobra va a ser el volumen exacto de esa superficie o de ese objeto. Entonces, por ejemplo, así se dan cuenta de que de esa forma pueden medir el volumen de, un, de una esfera. Entonces, ¿cuánto es el volumen de una esfera? Bueno, aplicando este procedimiento, se dan cuenta que es 2/3 de el volumen
de un cilindro. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? Por ejemplo, si yo pongo este cilindro con la misma altura del diámetro de la esfera, yo sé que, el cilindro tiene un volumen de pi por r cuadrado, la base es pi por r cuadrado, eso ya lo sabían en esa época, pi por r cuadrado, y la altura es 2r. Entonces pi por r cuadrado por 2r es 2 pi por r cubo, ¿cierto? Pero yo si quiero calcular el volumen del cilindro, tengo que multiplicar eso por 2 tercios. Entonces 2 pi por r cubo por 2 tercios es 4 tercios pi r cubo. Y hoy día, por otro tipo de cálculos, sabemos que el volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo. Entonces, pero estas son ideas que ya vienen de antes de Cristo y, y bueno, al matemático que se le atribuye este descubrimiento es a Arquímedes. Desarrolló también un método para poder buscar la dirección óptima con la cual dispararle a barcos enemigos. En esta época ya empieza a aparecer los primeros vestigios de la civilización romana. Entonces los romanos eh, ya empiezan a invadir las costas griegas. Y Arquímedes desarrolla un método justamente utilizando los rayos del sol para buscar la dirección en la cual debiesen apuntar las armas de estos guerreros griegos, de tal manera de causar un mayor impacto en la embarcación enemiga. Bueno, y con esto termino. Otro matemático importante en esta época fue Diofanto. Diofanto hoy día lo conocemos por sus aportes a lo que hoy se llaman las ecuaciones diofantinas o ecuaciones polinomiales a soluciones en los enteros. Entonces, bueno, él desarrolla un método. Este método se ha ido sofisticando al día de hoy. Hoy día tiene una expresión más en álgebra más abstracta, pero básicamente en esa época bastaba un análisis de mínimos comunes múltiplos, máximos comunes divisores, para poder discernir, primero que nada, si una solución, si un polinomio tenía soluciones en los enteros o no. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo: x cuadrado menos y cuadrado igual 12. Uno puede, ocupando la metodología de Diofanto, primero decir que sí, sí hay, y después eventualmente encontrar estas soluciones. Bueno, esto va a pasar a ser una metodología general en matemáticas. Los matemáticos siempre los molestan diciendo, bueno, se pasan el tiempo demostrando existencias y unicidades y no necesariamente resolviendo las ecuaciones. Aquí tenemos un caso x cuadrado menos y cuadrado. Yo puedo mostrar de que sí hay una solución en los enteros y eventualmente hay una metodología para resolverlo. Aquí x cuadrado, si x vale 4, esto vale 16, y y cuadrado, si y vale 2, vale 4. Entonces 16 menos 4, 12, y ahí tengo eh, una solución para este polinomio en particular en el conjunto de los números enteros. Entonces, claro, termino con Hipatia, la primera mujer en los registros escritos de la historia de la humanidad que hace aportes significativos en astronomía y matemáticas. Bueno, Hipatia muere de una manera muy trágica. Eh, la matan por distintos tipos de celos, también celos intelectuales. Pero bueno, la menciono como la primera matemática que hace, que en la historia del registro escrito, que hace aportes significativos a astronomía y matemáticas. Bueno, y con esto termino la clase de hoy. Los veo la próxima semana, donde seguiremos explorando
la historia de las matemáticas vamos a avanzar muchos siglos. Y bueno, en este avanzar de siglos es importante que mencione, em, algunas cosas que no vamos a ver. Por ejemplo, la astronomía, aquí me creo que es la astronomía y los orígenes de la trigonometría. Esto no lo vamos a ver, es una parte importante de la historia de las matemáticas. Es sumamente importante también cómo las matemáticas se desarrollan en India de manera bien independiente y mágicamente empiezan a llegar a resultados y ideas muy similares. Eh, en China también, en la civilización china, con sus historias particulares, con sus necesidades particulares, también van desarrollando un tipo de matemáticas que también nos explicamos hasta el día de hoy cómo muchas ideas son muy, muy similares a las ideas que se desarrollan en lo que hoy conocemos como Europa, en Grecia. Y la matemática islámica tampoco la vamos a desarrollar, a mencionar, pero también tiene enormes desarrollos en álgebra en particular. Eh, Al-Khwarizmi fue uno de los matemáticos del cual viene el concepto de algoritmo, y bueno, era un matemático islámico con gran influencia hasta el día de hoy. Entonces me gustaría mencionar que voy a privilegiar la historia occidental, porque es en Occidente donde posteriormente se desarrolla más la matemática moderna, que es la matemática en la cual me gustaría enfocarme. Sin embargo, me gustaría también dejar muy claro que esta no es la historia general de las matemáticas y que lo que vamos a estar viendo en este curso también tiene limitaciones y tiene lecciones arbitrarias, y bueno, estas lecciones arbitrarias las he ido tomando yo, pero es importante que les quede al menos esta idea de que es arbitrario y que esta historia se podría contar de otra manera. Eso es importante que se da. Entonces con eso, ahora sí termino. Nos vemos entonces la próxima clase.